Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto año del nivel secundaria. Nos encontramos en la experiencia de aprendizaje número 3. Elaboramos formas de proteger el cuerpo de los rayos UV, rayos ultravioleta, empleando materiales amigables con el ambiente. La semana pasada desarrollamos la actividad número 1, donde formulamos el desafío y aplicamos la técnica de la entrevista para empatizar con nuestros usuarios. El día de hoy, martes 1 de junio, desarrollaremos la actividad número 2, cuyo título es Definimos el problema aplicando la metodología Design Thinking. Para ello les pido que presten mucha atención, ya que de esta explicación ustedes van a desarrollar los retos correspondientes. Bien, alumnos, como volvemos a explicar, nos encontramos en la tercera experiencia de aprendizaje. Elaboramos formas de proteger el cuerpo de los rayos UV, los rayos ultravioleta, empleando materiales amigables con el medio ambiente. ¿Qué aprenderán? Eso es lo que ustedes se preguntarán. Acá les respondo. Van a aprender a definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la entrevista, organizando la información en el mapa de empatía, y con base a ello plantearemos la pregunta ¿cómo podríamos? ¿Qué criterios de evaluación vamos a tener presente? Crear una propuesta de valor continuando con la definición del problema a partir de organizar y sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Evidencias, que es lo que me debes presentar de manera grupal en la carpeta del Drive. El mapa de empatía con la información organizada y sintetizada producto de la entrevista. Definición del problema, es decir, del punto de vista, y formulación de la pregunta ¿cómo podríamos? Bien, estudiantes, continuamos. Para desarrollar la fase definir, primero nos debemos de informar. A ver, atentos. Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado solucionar algún problema, pero en el camino nos dimos cuenta de que no era el problema que deberíamos estar solucionando. Entonces, en ese momento habremos dicho, posiblemente, perdimos tiempo, fuerzas y dinero. Eso sucede con frecuencia en nuestra vida y no está bien. Claro que no está bien. Por ello es necesario dedicar tiempo y toda nuestra concentración a aprender a definir el problema. Con la información recogida en la entrevista, utilizaremos la técnica mapa de empatía para sintetizar y organizar la información que permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas entrevistadas. Para ello podemos emplear un pliego de cartulina o un archivo digital y trazar un cuadrado dividido en 4 cuadrantes. En cada cuadrante debemos pegar las tarjetas que contienen la información escrita de las entrevistas. Bien, alumnos, para ustedes esto ya es familiar porque nos encontramos en la tercera experiencia de aprendizaje y la técnica de mapa de empatía lo hemos desarrollado tanto en la primera experiencia como en la segunda experiencia. Continuamos. Uno de los objetivos principales es encontrar los insights o las revelaciones, las cuales no aparecen de la nada o como por arte de magia, sino que nacen al procesar y sintetizar la información de las entrevistas. En ese proceso tenemos que ir encontrando los patrones de comportamiento de nuestros usuarios. Ahora, ustedes se preguntarán, pero profesora, el insight, ¿cómo lo identifico? ¿Qué es? A ver, acá les doy la definición. El insight es una revelación, un descubrimiento no obvio, o sea, no se ve a simple vista, que permite comprender mejor las razones sobre el comportamiento de las personas. Bueno, eso lo vamos a detallar mejor en el siguiente ejemplo.
con la primera actividad. Fase definir. En esta segunda fase del Design Thinking, sintetizamos toda la información obtenida en las entrevistas con el fin de identificar la necesidad y los insights, las revelaciones de los problemas o necesidades que tiene cada persona. Bueno, acá tenemos el mapa de empatía, el cual lo utilizaremos para organizar la información de las entrevistas. Como pueden ver acá, yo he dividido en 4 cuadrantes, 4 rectángulos, donde cada rectángulo tiene una pregunta. A ver, vamos a leer la primera pregunta. ¿Qué dice? Aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, por lo menos 5 frases o expresiones de tus usuarios cuando los entrevistaste. Entonces, ¿qué dicen? Eso lo escribes aquí. Siguiente. ¿Qué hace? ¿Qué acciones y comportamientos notaste? Aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas o en caso de personas cercanas de lo que hacen en la vida real. Entonces, acá entra a tallar las acciones, los comportamientos. En la siguiente, ¿qué piensa? Aquí pegarás aquello que puedes inferir de los diálogos e entrevistas que realizaste. O sea, esto acá, como bien claro dice, nosotros tenemos que interpretar la acción o el movimiento, un gesto del entrevistado para poder nosotros, en este caso, determinar qué es lo que piensa nuestro usuario. En el siguiente cuadro, ¿qué siente? ¿Qué emociones has identificado? Entonces acá viene la parte subjetiva, ¿no? Aquí pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás segura o seguro, no hay problema. Puedes dejar este espacio en blanco. Eso sí, si hubiese la oportunidad de identificar las emociones de nuestros entrevistados, sería ideal. Acá les presento un ejemplo de una entrevista que se ha realizado y hemos organizado en el mapa de empatía la información obtenida. A ver, empecemos. En este ejercicio identificaremos necesidades o revelaciones insight, que es el objetivo clave para crear una solución centrada en la persona o usuaria o usuario. A ver, empezamos con la primera. ¿Qué dice? Para mi entrevistada, lo que yo he podido, en este caso, apuntar son estas frases relevantes de la entrevista. No pasa nada, los rayos solares queman, pero un ratito, no pasa nada. Es una frase que yo lo tomé en cuenta al momento de hacerle la entrevista y eso lo consideré en el bloque que dice. En la siguiente, ¿qué hacen en la vida real? Observo que no tienen interés en el cuidado de los rayos solares, rayos ultravioleta y la contaminación ambiental. Entonces vi como que en su comportamiento era de indiferencia. En la siguiente pregunta, ¿qué piensa? Resumen de la entrevista. Entonces, acá como se dice la palabrita, yo interpreté, ¿no? De acuerdo a sus acciones, qué es lo que piensa esa persona. Hailey es la entrevistada. Piensa que no es importante usar accesorios de protección contra los rayos UV. Ella piensa eso. De hecho, eso se ve en su comportamiento, ¿no? Que no se cuida, no se protege, no usa ni un elemento de protección. ¿Qué siente? Emociones que percibiste, a ver. Yo sentí yo percibí en cuanto a sus emociones que ella siente frustración porque no cree que su campaña de prevención contra la contaminación ambiental no logre concientizar a la ciudadanía del RIMAC. O sea, como que ella no tiene mucha confianza, ¿no? En que esto tenga pues unos resultados positivos. Entonces desarrollaremos un ejemplo de empatía, pero ahora ya con el ejemplo mostrado anteriormente, ahora te corresponde a ti resolver tu mapa de empatía, organizar la información en cada bloque de acuerdo a las entrevistas que has realizado
¿no?, a tus usuarios. A ver, una vez trabajado el mapa de empatía, la síntesis realizada nos servirá para definir el problema. Como sabemos, la metodología Design Thinking no empieza con el problema definido, sino con el desafío o reto. El problema se define después de sintetizar la información. O sea, si no organizamos y sintetizamos la información aquí en el mapa de empatía, no vamos a poder definir el problema. Ahora nos toca aplicar el mapa de empatía considerando los 4 elementos que estamos viendo aquí en relación con lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, lo que sienten, acerca de sus experiencias sobre protegerse de los rayos UV, rayos ultravioleta, y su opinión del cuidado ambiental. Recuerden que este es el desafío que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Buscar formas, ¿no?, de protegernos de los rayos UV utilizando elementos amigables, ¿se acuerdan? Ese fue el desafío. Entonces, en base a ese desafío, tenemos que responder a estas preguntas. Bien, alumnos, continuamos. A partir de la síntesis realizada, hemos identificado las necesidades que tienen las personas para protegerse de los rayos UV. Para ello formularemos el punto de vista. Punto de vista o POD. A fin de crear un punto de vista único, tendremos que completar la siguiente oración. A ver, usuario, necesita, y la necesidad, ¿por qué el insight? Esta estructura es lo que tenemos que tener presente para poder definir nuestro punto de vista, ¿ya? Bien, se utiliza esta estructura para iniciar el juego de escribir en los espacios vacíos y completar la oración con el objetivo de unir los 3 elementos: usuario, necesidad y el insight. Son 3 elementos. A continuación, un ejemplo de la formulación del punto de vista. A ver. Tenemos esta tablita donde tenemos el usuario, tenemos la necesidad y tenemos el insight o revelación. A ver, en este caso el usuario es un estudiante. Más necesita. ¿Qué necesita? Vayamos a la necesidad. Ella necesita saber sobre cómo protegerse de los rayos UV, rayos solares, y su opinión del cuidado ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué necesita? Porque ella quiere vivir con protección de los rayos UV en un ambiente sin contaminación. Entonces, describamos cada una de estas respuestas. El estudiante viene a ser el segmento de personas que vamos a ayudar. Es a la que lo entrevistamos en la primera actividad, en la fase empatizar. En la segunda parte, la necesidad es observable. Y como es observable, empieza con un verbo, ¿ya? En este caso, saber sobre protegerse. Hasta podría decir, necesita protegerse de los rayos UV. Y su opinión del cuidado ambiental también estaría bien planteado. Pero lo principal es que ella necesita protegerse de los rayos UV. Pero no sabe cómo protegerse, por eso le han colocado el verbo saber sobre protegerse, dice. Ahora, el insight, como se había dicho, es la revelación, es el descubrimiento. Y ese descubrimiento se da cuando estamos procesando la información en el mapa de empatía. Entonces, ahí es donde surge la revelación. Y esta revelación nos va a permitir descubrir y comprender el comportamiento de las personas. En este caso, ¿cuál sería el insight? Entonces, yo digo, si esta persona, la estudiante, necesita protegerse de los rayos UV y está interesada en el cuidado del medio ambiente, entonces el insight sería porque quiere vivir con protección de los rayos UV en un ambiente sin contaminación. Entonces, ¿qué quiere o necesita? Bien, alumnos, entonces el segundo reto es que ustedes tienen que redactar ahora su punto de vista, siguiendo la estructura
en el ejemplo anterior. Ahora, formulamos la pregunta, ¿cómo podríamos? Ustedes saben que después de la fase definir nos corresponde la siguiente fase, que es la fase idear. Entonces, una vez que ya tenemos definido el problema del usuario, el punto de vista, entonces ahora nos corresponde preguntarnos, ¿cómo podríamos resolver ese problema? Entonces, ahí ¿qué va a surgir? Va a surgir alternativas creativas de solución. Entonces, ante ello nos estamos preparando. Por eso necesitamos formular la pregunta, ¿cómo podríamos? Entonces, ya tenemos el problema definido, ahora pensamos en cómo podríamos resolverlo. Entonces, para ello, por eso aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos?, que consiste en resolver desafíos haciendo esa pregunta, ¿cómo podríamos? Cada palabra de la pregunta debe estar pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas. Por el contrario, para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacer necesidades. Bueno, acá tenemos ya el ejemplo de la pregunta ¿cómo podríamos?, en base a lo que anteriormente hemos definido el problema. A ver, ¿cómo podríamos proteger el cuerpo de los rayos UV? Acá está, mira. Primero se coloca la pregunta ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? Acá le colocamos la necesidad. Proteger el cuerpo de los rayos UV. Acá está, proteger. Lo hemos resumido, ¿ya? ¿Cómo podríamos proteger el cuerpo de los rayos UV? Lo hemos resumido. Empleando materiales. Entonces, también acá viene el insight. La coma separa del insight. El insight, interpretándolo, pues acá el usuario, ¿no? Ella quiere vivir con protección y a la vez cuidar el medio ambiente. Entonces, empleando materiales que no contaminen o perjudiquen la salud y el ambiente, que vendría a ser el insight, el que está aquí. Entonces, así tenemos que nosotros plantearnos la pregunta retadora, ¿no? ¿Cómo podríamos proteger el cuerpo de los rayos UV empleando materiales que no perjudiquen la salud y el ambiente? Es hora de redactar la pregunta que incluya el problema o la necesidad, el o la usuaria, el objetivo y el insight. Bien, alumno, entonces ustedes ahora tienen que redactar la pregunta con la frase ¿cómo podríamos? Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres y luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Como pueden ver, en cada actividad siempre nos autoevaluamos, alumnos. Esta es una lista de cotejo donde están los aprendizajes que tienen que lograr y esto nos va a permitir, tanto de parte del docente, ver cómo va su avance, cuál es el nivel de logro de sus aprendizajes en base a la presentación de sus evidencias. De la misma manera también ustedes, como están en esta educación virtual, ustedes también tienen que ir viendo el avance de sus aprendizajes. Todo esto en su portafolio, porque eso más adelante se les va a pedir. Bien, alumnos, hemos culminado con nuestra explicación y el desarrollo de nuestra sesión el día de hoy. Sin antes hacerles recordar que esta actividad se debe presentar el día viernes como última fecha en la carpeta del Google Drive. Y ustedes saben, todos tienen un equipo. El coordinador o el subcoordinador son los encargados de subir las evidencias. Por favor, se les pide que me hagan el informe de aquellos estudiantes que han trabajado y los que no, también mencionarlos. Bien, alumnos, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego.